Amados hermanos, inclinemos el corazón ante la luz de la palabra viviente. Hay una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Quién tiene la autoridad para decirle al ser humano quién es y para qué fue creado? Toda filosofía puede conjeturar, toda escuela de psicología puede analizar, todo sistema educativo puede proponer, pero solo hay una voz que se presenta como palabra de Dios, situada fuera y por encima de todo pensamiento humano, la Biblia. Si Dios es quien creó el universo y nuestra vida, es lógico que sea Él, por medio de la Escritura, quien nos revele quiénes somos, por qué existimos y hacia dónde nos dirigimos. Y al abrir la Biblia no encontramos un tratado árido, sino un espejo prodigioso. Descubrimos que el ser humano no es solo un organismo biológico. La Escritura declara con claridad que el hombre tiene espíritu, tiene alma y posee un cuerpo. Dios es espíritu. Por eso sopla en nuestro interior aliento espiritual. Deposita en el centro del ser un anhelo de eternidad. En el libro del Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 se afirma que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre y que el hombre no alcanza a sondear todas las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Esto significa que aun cuando la razón llegue a la cúspide de la ciencia, en lo profundo permanece una llamada hacia lo alto, una nostalgia por una patria que nunca hemos visto, una sed de sentido que ningún placer pasajero puede saciar. Si el espíritu es el ámbito donde nos orientamos hacia Dios, el alma es el centro de la voluntad, los afectos, las emociones y el pensamiento. El cuerpo es la casa provisoria, la tienda que contiene espíritu y alma durante este tiempo de prueba. Aquí la palabra realiza una obra admirable. Antes de nacer de nuevo, alma y espíritu parecen entremezclados, como neblina no separada, de modo que se dificulta discernir lo espiritual de lo meramente anímico. Por eso la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 describe la palabra de Dios como espada de doble filo que penetra, divide alma y espíritu y pone al descubierto los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando llega la palabra, no solo consuela, también opera una cirugía, corta y separa para que el espíritu despierte a la comunión con Dios y el alma sea instruida a someterse a la verdad. De ahí que la primera carta a los tesalonicenses nos recuerde que debemos ser guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesucristo. No es solo una bendición, es un llamado a la disciplina espiritual. Cuidar el espíritu mediante adoración y comunión con Dios. Nutrir el alma con la palabra y la verdad. Preservar el cuerpo en santidad. Y la primera carta a los Corintios capítulo 2 afirma que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. La razón es valiosa y la ciencia digna de aprecio. Pero ningún instrumento mide la misericordia. Ningún laboratorio pesa la eternidad. Ningún microscopio observa la santidad. Lo espiritual solo se recibe por un espíritu vivificado por la palabra y por el Espíritu Santo. A partir de aquí, la Escritura nos entrega una lente nueva para mirar la vida, este cuerpo. Pablo lo llama tienda de campaña. En la segunda carta a los Corintios enseña que cuando esta tienda terrenal se deshace, tenemos de Dios un edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso gemimos el dolor, la enfermedad, las lágrimas, la presión y las noches en vela no son un destino ciego, sino un recordatorio de que la tienda frágil se va desgastando. El libro del Génesis narra que el cuerpo fue formado del polvo, por eso al polvo volverá. Pero no nos equivoquemos, cuando el cuerpo se corrompe
no significa que el alma caiga en la inconsciencia. La carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, habla con precisión. El cuerpo sin el espíritu está muerto. La muerte, según la Biblia, es la separación del espíritu respecto del cuerpo. Es decir, cuando el espíritu deja el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu entra en otra realidad bajo la autoridad de Dios. Aquí debemos desmontar un error peligroso. La idea de que el alma duerme tras la muerte, la palabra no enseña eso. Cuando Jesús habló de Lázaro, usó la imagen del sueño para referirse a la muerte del cuerpo, no a una inconsciencia del alma. Si el alma estuviera dormida, ¿por qué el Señor llamó a Lázaro fuera del sepulcro? No reanimó un cadáver mediante una técnica médica. Ordenó que el espíritu de Lázaro volviera a su cuerpo. Y ese espíritu aportó la vida para que el organismo funcionara de nuevo. Fue una señal para declarar que el dominio sobre la vida y la muerte pertenece al Hijo de Dios. Cuanto más nos alumbra la palabra, más nítidos se vuelven los contornos antes de que el espíritu sea vivificado. Alma y espíritu se confunden en una franja gris que desdibuja las fronteras morales. El hombre moderno proclama que el bien y el mal son percepciones subjetivas. Algunos llegan a decir que varón y mujer son etiquetas intercambiables, pero cuando llega la palabra, las tinieblas ceden el paso a la luz. La confusión se rinde ante el discernimiento. Cuando el espíritu entra en comunión con Dios, transmite al alma los datos del ámbito santo que la mente natural jamás podría producir. El alma aprende a temer, amar y obedecer. La voluntad se alinea con la verdad. Las emociones son sanadas. El pensamiento se renueva. Mientras habitemos en la tienda, seguiremos gimiendo. Pablo utiliza ese verbo no para promover el pesimismo, sino para nombrar un anhelo: ser revestidos de la morada celestial. Amamos la vida. Nadie desea morir. Es el instinto de conservación que Dios mismo puso para que respetemos la vida. Pero cuando la luz de la Escritura irrumpe, nuestra mirada sobre la muerte cambia. Para quienes pertenecen a Cristo, la muerte se vuelve un umbral hacia algo mejor. No romantizamos el sufrimiento ni fomentamos la resignación. Miramos de frente la realidad. El cuerpo se desgasta, pero la esperanza no. Las lágrimas aún corren, pero no hay desesperación. La noche existe, pero el alba está cerca. Algunos preguntan, ¿qué dice la medicina y la ciencia del momento de la partida? La palabra no niega el progreso médico al evaluar la actividad cerebral, cardíaca o respiratoria. Sin embargo, nos ofrece una definición radical. La muerte acontece cuando el espíritu se separa del cuerpo. Esta definición nos libra de especulaciones y nos conduce al punto central. Cuando se abre la puerta de la separación, ¿a dónde va el espíritu? La gran cuestión de la vida no es tanto cómo morimos, sino con quién estaremos después del umbral. Por eso la palabra nos advierte que no busquemos respuestas en puertas sombrías. Espiritismo, evocación de muertos, mediumnidad. No se trata de juegos inocentes, sino de trampas peligrosas. Dios prohíbe tales prácticas porque ama y protege a sus hijos del engaño de espíritus malignos que se disfrazan de difuntos. No necesitamos sesiones oscuras, porque el resucitado ya ha hablado y ha abierto el camino. No necesitamos tinieblas, porque poseemos la luz de la palabra. ¿Cómo respondemos? Primero, permitamos que la palabra divida alma y espíritu. No temamos el bisturí de la verdad, mientras dejemos que alma y espíritu sigan confundidos. Miraremos el mundo en escala de grises. Pero cuando el espíritu despierta, comenzamos a reconocer la frontera real entre luz y tinieblas.
entre verdad y mentira. Luego, honremos el cuerpo como tienda digna de respeto. Comamos con sobriedad. Trabajemos con diligencia. Descansemos con prudencia. No para rendir culto al cuerpo, sino porque sabemos que es un instrumento para servir. Alimentemos el alma con la palabra, con la oración y con la comunión de los santos, para que las emociones sean sanadas, la voluntad afianzada y el pensamiento renovado. Por último, esperemos. Esperar no es cruzarse de brazos, es levantarse para vivir rectamente, hacer el bien, ser sal y luz en medio de una sociedad confundida. Tal vez hoy llevas un temor, miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. La palabra no reprende ese temor, sino que pone en tus manos una esperanza firme. Recuerda, la muerte no es el final. La muerte es la separación del espíritu respecto del cuerpo. Y para quien está en Cristo, es el paso hacia la casa celestial. Cuando llegue ese día, no estarás solo. Aquel que venció la tumba te tomará de la mano. El que llamó a Lázaro pronunciará tu nombre. Mientras tanto, en medio de los gemidos de la tienda, aún podemos alabar porque sabemos a dónde vamos. Amados hermanos, Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón para que ninguna cosa pasajera ocupe el trono del alma. No entreguemos el corazón a ídolos efímeros. No dejemos que la cultura borre las huellas que Dios trazó entre varón y mujer. No permitamos que el ruido de la época silencie la voz de la palabra. Volvamos a la Biblia como a la fuente primera. Abramos la casa del corazón al Espíritu Santo como se abren las ventanas al amanecer. Dejemos que la palabra separe, sane y haga nacer de nuevo. Entonces, en medio del cansancio de la vida, veremos cómo se abre una senda recta, el camino de regreso al Padre. Esta es la invitación de un corazón pastoral. Si hoy reconoces que has vivido demasiado tiempo solo desde el alma y el cuerpo, dejando que el espíritu se reseque, arrepiéntete y regresa. Ven a Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Recibe la palabra para que obre como espada que separa lo que debe ser extirpado. Reúnete con la comunidad de los santos para que la fe no quede aislada. Vive como ciudadano del cielo en cada decisión, por pequeña que sea. Y en medio de toda prueba, recuerda, la tienda pasará, pero la casa celestial te espera. Dios ha puesto la eternidad en tu corazón no para atormentarte, sino para conducirte a casa. Amados hermanos, abramos el corazón para adentrarnos en el misterio que la Escritura revela sobre la realidad después de partir de este mundo. La frase breve acerca de Abraham, que fue reunido con su pueblo, no es una expresión nebulosa, es una visión contundente. Cuando el justo muere, su espíritu y su alma no caen en un vacío de inconsciencia, sino que son incorporados a la comunidad de los santos que nos han precedido desde Abraham hasta Isaac. La Biblia afirma que sus almas fueron recogidas con su pueblo. Esa palabra es como una antorcha que disipa la oscuridad de la doctrina del sueño del alma. La muerte no borra la identidad, al contrario, la muerte nos conduce a la asamblea, a una comunión que aguarda la resurrección. En el plano de la filología bíblica, la Escritura nos muestra que alma y espíritu no son idénticos. En hebreo, alma es nefesh y espíritu es ruach. Cuando alguien muere, la Biblia a veces dice que el alma sale y otras que se entrega al espíritu, como dos movimientos distintos que ocurren en el mismo evento. Esto preserva la doctrina de dos extremos, o confundir alma y espíritu en una entidad borrosa, o reducir al ser humano a su sola materialidad. Según la revelación
el hombre incluye un cuerpo visible y una realidad invisible que son espíritu y alma. La muerte es separación, el cuerpo vuelve al polvo y espíritu y alma entran en el ámbito que Dios ha establecido antes de la cruz de Cristo. La Escritura traza un mapa del más allá que la tradición denomina Sheol o Hades. Es un estado intermedio con dos regiones claramente delimitadas. La región de consuelo llamada seno de Abraham, también llamada paraíso, y la región de tormento para los que resisten a Dios. El relato del rico y Lázaro nombra expresamente a Abraham y a Lázaro, por lo que no se trata de una parábola anónima, sino de un cuadro histórico salvífico que muestra que más allá del límite de la muerte hay conciencia, memoria, palabra y un abismo infranqueable. El rico en la región de tormento puede ver, puede suplicar, puede recordar. Lo que no puede hacer es cruzar por sí mismo el abismo ni reescribir el destino que escogió en vida. Así, la cuestión no se decide por técnicas sobre el manejo del cadáver. Sepultura, cremación o pérdida de restos, porque el destino eterno no lo determina el polvo. La cuestión es otra. Cuando se abre la puerta de la separación, ¿a dónde van el espíritu y el alma? Aquí la cruz y la resurrección de Cristo se convierten en la bisagra de la historia. La carta a los Efesios describe el misterio del Hijo de Dios que desciende y lleva cautiva la cautividad. Una manera de decir que en él el plan de salvación atraviesa la frontera de la muerte. A partir de ese acontecimiento, resuena la certeza de Pablo: ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El creyente, al cerrar los ojos, no vaga en una penumbra indefinida, sino que entra en la presencia de aquel que lo redimió. Por esto, toda práctica de espiritismo, sesiones de vocación, mediunidad o dependencia de un intermediario para contactar difuntos está severamente prohibida por la Biblia. No porque Dios sea celoso de la curiosidad humana, sino porque protege a sus hijos del engaño de espíritus malignos que se disfrazan de muertos. Esas supuestas comunicaciones no abren la puerta del cielo, abren la puerta de la mentira. La fe de la Iglesia no se sostiene sobre susurros confusos provenientes de las sombras, sino sobre una revelación nítida y un hecho histórico irreversible. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. En este punto, muchos preguntan: ¿existe alguna otra religión que hable con certeza sobre lo que hay después de la muerte? La respuesta es clara: nadie tiene autoridad para hablar de la otra orilla si no ha vencido a la muerte. Maestros, sabios o líderes espirituales de la humanidad pueden dejar enseñanzas apreciables, pero nadie se atrevió a anunciar que rompería la tumba para levantarse y luego lo cumplió, salvo Jesucristo. Su resurrección sacudió la historia de tal modo que la línea del tiempo humano quedó dividida en antes y después de Cristo. El calendario celebrativo que la Iglesia custodia, la memoria de la Natividad y sobre todo de la Pascua, no responde a una ideología religiosa, sino a un centro de fe que es un hecho histórico. Nuestro Maestro vive sobre este fundamento. Pablo abre una escuela admirable acerca de la resurrección en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. La pregunta es profundamente humana: ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vendrán? Esa inquietud no se descarta, es conducida a la gran granja de Dios. La semilla debe descomponerse. Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de surgir. La imagen agrícola no es un adorno poético, es la lógica de la creación. Continuidad de identidad y discontinuidad de forma, es la misma semilla. Pero el tallo que brota tiene estructura, función y gloria distintas. Dios da a cada semilla el cuerpo como Él quiso.
Desde allí Pablo dirige nuestra mirada. Si en la naturaleza cada especie posee un cuerpo conforme a su ambiente y a su misión, la resurrección otorgará a los redimidos un cuerpo conforme a la gloria del reino. Las ciencias de la vida hoy confirman involuntariamente ese principio en el nivel de las criaturas, en la unión de un espermatozoide y un óvulo. El conjunto de 46 cromosomas guarda un programa genético irrepetible donde ya están escondidos el color de los ojos, el tono del cabello, la estatura y ciertas predisposiciones biológicas. El paso del potencial al acto es un proceso de despliegue. Con todo, el cuerpo resucitado excede cualquier proceso biológico. No es solo despliegue, es transformación, es recreación según el patrón glorioso del resucitado. El cuerpo mortal se siembra en corrupción y resurge en incorrupción. Se siembra en debilidad y resurge en poder. Se siembra cuerpo natural y resurge cuerpo espiritual. Mientras hablamos de las realidades celestes, la Biblia nos mantiene con los pies en la tierra para vivir vigilantes durante la peregrinación. Si existe el paraíso, también existe la región de castigo. El relato del rico y Lázaro subraya que más allá del límite de la muerte, el ser humano recuerda y conserva la conciencia. No se trata de la permanencia de órganos físicos, pues el cuerpo ya se ha corrompido, sino de la capacidad cognoscitiva del alma. El rico alza los ojos y ve a Abraham, súplica, mendiga una gota de agua para su lengua abrasada y ruega que alguien regrese para advertir a su familia. La respuesta seria que Abraham ofrece resuena como decreto. A Moisés y a los profetas óiganlos. En otras palabras, el camino del cambio no se produce por un despliegue masivo de prodigios vistosos, sino por oír la palabra. La fe viene por el oír. El corazón es transformado por el poder de la palabra. Esa respuesta es también una amonestación para nuestro tiempo fascinado por las señales. Dios sigue haciendo milagros. La iglesia sigue pidiendo milagros, pero el milagro no sustituye a la palabra en el nacimiento de la fe. Por eso el enemigo de las almas intenta mantenernos ocupados, dispersos y emocionales para que el oído del corazón se vuelva pesado ante la palabra. Nuestra estrategia espiritual no es correr detrás de lo sensacional, es permanecer con perseverancia en la Escritura para que, mediante la escucha, el Espíritu Santo ilumine, despierte, renueve y fortalezca. De esta verdad brotan prácticas pastorales muy concretas. Primero, rechacemos sin ambigüedad toda forma de espiritismo, adivinación, tablero de evocación, hechicería o rito semejante. Aunque se presente bajo el manto de la cultura o la tradición, no son inofensivos. Abren puertas al engaño. Segundo, profundicemos la escucha comunitaria de la palabra. Leamos la Escritura en familia. Estudiemos en grupos pequeños. Escuchemos la predicación con docilidad y dialoguemos con los escépticos con una razón lúcida iluminada por la fe. Tercero, dejemos que la esperanza de la resurrección reajuste nuestra escala de valores. Honremos el cuerpo sin idolatrarlo. Seamos diligentes en la vocación sin desesperar ante el fracaso. Seamos generosos en la caridad porque el tesoro verdadero está en el cielo. Finalmente, consolemos mutuamente con esta esperanza. Nuestros seres amados en el Señor no se disuelven en una noche anónima. Están en las manos de aquel que abrió el camino. Conviene decirlo con franqueza. La pregunta decisiva no es dónde nos sepultarán o si nuestros restos serán cremados. La pregunta es con quién estaremos al dejar el cuerpo. Si estamos en Cristo, entramos en su presencia. Si lo rechazamos, el Hades espera como un estado temporal de lejanía y dolor. Este mensaje no busca asustar, busca despertar. Dios quiere que todos se salven, pero respeta la libertad de nuestra respuesta.
La puerta estrecha está abierta, pero hay que entrar. Otro aspecto debe afirmarse con claridad. La fe cristiana no es enemiga de la razón. La fe corona la razón con una verdad a la que la razón por sí misma no alcanza. Cuando Pablo utiliza la agricultura para enseñar la resurrección, no aparta a la ciencia. Nos invita a mirar la naturaleza como libro de texto del Creador. Cada orden de criaturas tiene un cuerpo acorde a su medio. El ser humano en una atmósfera finamente calibrada, las bestias del campo con pezuñas para la montaña, las aves con alas, los peces con branquias. Si la creación es así de diversa, cuánto más el cuerpo resucitado otorgado para vivir en el orden nuevo será perfectamente adecuado. Allí ya no habrá la inercia pesada de la corrupción. Allí no existirán las cadenas de la muerte. Allí la capacidad de conocer, amar y adorar será desplegada sin la mezcla del pecado. ¿Cómo debemos vivir mientras aguardamos? Aprendamos a vivir con el oído de la fe. Permitamos que la palabra ocupe nuestros horarios, hábitos y decisiones cotidianas. Deja que la disciplina de la oración vuelva a tejer la estructura del alma. Permite que el Espíritu Santo corte lo que debe cortar y sane lo que debe sanar. Deja que la esperanza del siglo venidero te libere del temor a la enfermedad y a la vejez y del espejismo de un éxito que pronto se marchita. Quien espera la resurrección es libre para amar, fuerte para servir y sereno para padecer. Si hoy sientes el corazón temblar en las encrucijadas espirituales, regresa. No busques respuestas en las sombras, vuelve a la palabra. No apuestes tu eternidad en experimentos peligrosos. Deposítala en lo seguro que es la cruz y la tumba vacía. No dejes que el ruido de la época apague la voz de la Escritura. Deja que la fe venga por el oír y que el oír sea por la palabra de Cristo. Entonces verás que en medio del mundo confuso, la esperanza de la resurrección recoloca el horizonte de tu vida y te da la valentía para caminar por el sendero estrecho que conduce a la casa del Padre. Y esta es una invitación suave y firme. Entrega el destino eterno de tu alma al único que murió y resucitó. Deposita al pie de la cruz toda cadena de miedo, toda fascinación por el espiritismo, toda obsesión por el cuerpo. Entra en la disciplina de oír la palabra para que la fe nazca y crezca. Vive como ciudadano del cielo en medio de esta tierra. Sé fiel en lo pequeño, justo en las decisiones arduas y amable en cada palabra. Porque un día, cuando esta tienda se desmonte, oirás la llamada y entrarás en el gozo sin fin de tu Señor. Amados hermanos, cuando la palabra de Dios se abre ante nosotros acerca del cuerpo resucitado y de los diversos cuerpos en la obra de la creación, nuestra mente es conducida como por una galería admirable del Creador. Pablo presenta un principio clarísimo. Cada especie posee un cuerpo propio perfectamente adaptado a su ambiente y a su misión. El ser humano tiene un cuerpo para respirar el aire, para vivir del agua, de las plantas y de los alimentos que brotan de la tierra. Los animales tienen cuerpos con tendones, garras y pezuñas acordes con montes y bosques. Las aves poseen alas, huesos livianos y una estructura aerodinámica para habitar el espacio. Los peces tienen branquias y formas hidrodinámicas para vivir en el océano. No hay confusión alguna en la mano de aquel que hizo los cielos y la tierra. Cada detalle revela una inteligencia estructural, un amor esmerado, un propósito nítido. Desde esta sinfonía de las criaturas, Pablo nos hace dar un paso más. Existen también cuerpos celestiales. La Escritura refiere en varias ocasiones que los ángeles pueden entrar en nuestro espacio y tiempo, hacerse visibles e incluso comer con los hombres. El relato de la visita al patriarca muestra que Abraham recibió a los mensajeros y les preparó alimento en el camino de Emaús. Jesús resucitado caminó con los discípulos. Les explicó las Escrituras y se sentó a la mesa con ellos.
Estos detalles no se ofrecen para saciar curiosidades, sino para despertar una comprensión más honda. Hay un modo de existencia donde el cuerpo no queda sujeto por las ataduras físicas del estado presente. Es un cuerpo real, con relación verdadera y con gozo de comunión, pero libre de corrupción y de servidumbre. Aquí tocamos el borde del manto del misterio del cuerpo glorioso. Entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Pablo responde con una palabra hermosa: transformación. El término usado alude a un cambio de forma como el de la oruga que se convierte en mariposa. No se cambia la identidad, se cambia la forma. La semilla enterrada debe descomponerse para que su vida latente despierte. Lo que brota no es la cáscara áspera, sino el brote verde. El talo, el fruto. La identidad permanece, la gloria es distinta. Del mismo modo, el cuerpo presente es sembrado en debilidad, en corrupción y en límite. El cuerpo resucitado se levanta en poder, en incorrupción y en gloria. Esto no es espejismo ni idea vaporosa, es el principio creador inscrito en la naturaleza, llevado a su plenitud por el poder del resucitado. Algunos preguntan de forma muy cotidiana: ¿ese cuerpo comerá? Sí moverá. Nos reconoceremos. La Biblia ofrece signos suficientes para aquietar el corazón. Jesús resucitado comió, conversó, entró en una casa con las puertas cerradas, se manifestó y se ocultó a voluntad. Y al cabo de un tiempo ascendió al cielo en gloria. Aquí aparecen dos rasgos. Primero, el cuerpo resucitado es verdadero, con interacción real, con reconocimiento, comunicación y alegría. Segundo, ese cuerpo supera los límites físicos que constriñen al cuerpo presente. Leyes como la gravedad, la fricción, la descomposición, la enfermedad y la vejez ya no ejercen dominio. Esto no convierte al cuerpo glorioso en algo irreal. Lo vuelve perfecto según el diseño original, sin fisuras causadas por el pecado y la corrupción. Pablo nos ofrece además una regla que evita la especulación. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo glorioso del Señor. Respuesta simple y con autoridad. No será semejante a un ídolo de fama pasajera ni a un canon estético efímero. Será conforme al que murió y resucitó. Esta palabra trae dos consuelos. Primero, la identidad personal de cada uno es respetada, como cada semilla da fruto según su especie. Cada persona se levantará con autoconocimiento, con memoria y con amor purificado. Segundo, el modelo es el Redentor, de modo que ese cuerpo ya no será escenario de la soberbia carnal, sino instrumento transparente para glorificar a Dios, para amar y para comunicar en la luz. Otros se inquietan. ¿Qué dice la ciencia sobre vivir en otros planetas? Sobre migraciones cósmicas y nuevos horizontes de la humanidad. La Escritura nos enseña a honrar la ciencia como esfuerzo por descubrir el orden que Dios estableció. A la vez nos recuerda un límite. El cuerpo presente fue diseñado para la atmósfera, la gravedad y el equilibrio biológico de la Tierra. Esta es la tienda donde aprendemos a creer, a amar y a obedecer. La ansiedad por crear un paraíso artificial mediante la conquista del espacio solo trasladará el vacío si el corazón no es renovado. Nuestra esperanza no consiste en mudar coordenadas del universo, consiste en encontrarnos con el Señor del universo y en aguardar que Él renueve todas las cosas en gloria. Otra pregunta causa desvelo. Al morir, persiste la conciencia, actúan los sentidos, subsiste la memoria. La página bíblica del rico y Lázaro ofrece un cuadro sobrio. Hay visión, hay palabra, hay deseo de consuelo, hay memoria de la vida pasada, hay percepción de justicia y de juicio.
No se trata de prolongación de mecanismos biológicos. El cuerpo material ya se deshizo. Lo que permanece activo es la capacidad cognoscitiva del alma y la conciencia que Dios puso en el hombre como lámpara interior. Aquí resuena además una advertencia profunda. El ser humano pide un milagro visible para cambiar de vida, un signo deslumbrante que lo fuerce a creer. La respuesta es que hay que oír la palabra. La fe viene por el oír. El retorno no se abre por excitaciones momentáneas, sino por la docilidad ante la revelación. De aquí se despliegan consecuencias pastorales. Si la fe nace de la escucha, la iglesia ha de ser comunidad de oyentes. Oír la palabra en la liturgia y en lo cotidiano. Oírla en la familia y en el ámbito laboral. Oírla en el silencio y en medio del ruido de los deberes. Y porque la escucha es clave, las puertas del espiritismo, de la evocación y de la mediumnidad han de cerrarse sin ambigüedad. No hay atajos para tocar lo santo, no existe puente más firme que la cruz, no hay susurro más confiable que la voz de la Escritura. La curiosidad puede encender una chispa, solo la palabra alimenta el fuego, lo orienta y lo hace arder en el altar del corazón sin consumirlo. Pidamos entender el talante moral de la esperanza de la resurrección. Esta esperanza nos separa del mundo, nos hace valorar cada instante presente, cada prójimo, cada deber sencillo. Sabemos que todo acto realizado en el amor no se pierde, queda inscrito en la nueva creación. Quien espera la resurrección es libre para olvidarse de sí mismo, valiente para decir la verdad en la caridad y perseverante para recorrer la vía de la cruz sin queja. Esa esperanza sana los miedos, miedo a la enfermedad, a la vez a la soledad, a la muerte, no porque niegue la oscuridad, sino porque ha visto la aurora al otro lado. Para que la esperanza tome forma en la vida, se requieren disciplinas concretas. La disciplina del oído, consagrar cada día un tiempo a la palabra, leerla lentamente y elevar breves oraciones. La disciplina de las manos, trabajar con diligencia, servir con generosidad, cuidar a los más frágiles, compartir los bienes con gratitud. La disciplina de los pies, acudir a la comunidad, ser fiel en el grupo pequeño, participar con regularidad en la vida de la iglesia, adherirse al cuerpo místico de Cristo. La disciplina de los ojos, evitar lo que mancha el alma, custodiarse de la codicia desordenada, contemplar la belleza de la verdad y de la sencillez. La disciplina de la lengua, decir palabras que edifican, rehusar la calumnia y la aspereza, dar testimonio de la verdad con mansedumbre. Habrá días de cansancio, horas de fracaso y tramos de vacío. Recordemos que este cuerpo sigue siendo una tienda. Los vientos contrarios no significan abandono de Dios, significan que aún estamos en esta orilla. En tales momentos, invoquemos la promesa del cuerpo glorioso. Consideremos la semilla que descansa en la tierra a la espera de brotar. Recordemos que cada acto de fidelidad, cada lágrima ofrecida, cada súplica en silencio queda escrita en la historia de la salvación y brillará en el día de la manifestación del Señor. Algunos se preguntan, si mi cuerpo ya se descompuso, si fue polvo, si se disolvió en el mar, ¿qué resucitará? La respuesta es que tu identidad está en las manos de aquel que llama a las cosas desde la nada. Él no recicla ruinas, Él crea nuevo según el modelo de su Hijo. Hay continuidad para que nos reconozcamos y hay transformación para que podamos habitar la gloria, como un instrumento envejecido que es reemplazado por uno perfecto. Y sin embargo, la mano sigue siendo la del músico y la melodía sigue siendo la del amor.
con la diferencia de que ya no hay desafinación ni fatiga. Conviene aludir a un anhelo constante de los jóvenes, el deseo de superar límites, de abrirse camino, de entrar en lo grande. La Escritura no sofoca ese deseo, lo orienta por la vía ancha de la santidad, estudia las ciencias, enriquece el mundo con creatividad, abre sendas de justicia para la sociedad. Pero no busques la inmortalidad en la fama, porque la fama no rescata del sepulcro. No busques eternidad en el placer, porque el placer no cura el vacío. Busca al que pensó en ti antes de que las estrellas fueran colgadas. Cree en aquel que entró en la historia. Loru, Amu, padeció, resucitó y prometió que quien cree, aunque muera, vivirá. Cuando esta invitación te alcance, la respuesta es sencilla. Abre el corazón y habla con Dios con palabras verdaderas. Pon la mano sobre el pecho y di que crees, que recibes, que deseas vivir como ciudadano del cielo. Luego realiza un gesto concreto. Toma la Biblia y comienza con pasajes breves. Busca un grupo pequeño y piadoso para caminar juntos. Acércate a la persona que sufre más cerca de ti y bríndale un gesto de amor. Renueva la alianza en tu familia con perdón y mansedumbre. Elige un pecado habitual y déjalo desde hoy. Estos pasos pequeños son el camino seguro a la libertad. Amados hermanos, el retrato completo ya aparece. El ser humano no es solo cuerpo, tiene alma, tiene espíritu y es llamado a la plenitud de la vida. En esta orilla está la tienda, en la otra orilla la casa eterna, en esta orilla la semilla, en la otra la cosecha, en esta orilla el combate, en la otra la corona. Y el puente entre ambas orillas es aquel que resucitó. Él es el camino, la verdad y la vida. Quien está en Él no teme la sombra. Quien le sigue no tropieza en la noche. Ahora unámonos en súplica al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra ha abierto nuestros ojos. Concédenos amar este cuerpo como tienda para servir, cuidar el alma como un jardín para dar fruto y sobre todo dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Danos odio al pecado, apartamiento de las puertas de las tinieblas y perseverancia en la Escritura. Danos esperar el día de la transformación, el día de revestirnos del cuerpo glorioso semejante al de tu Hijo amado. Concede a la Iglesia valentía para testimoniar, a las familias paciencia para amar, a los jóvenes deseo de santidad, a los ancianos paz y esperanza. Y cuando esta tienda sea desmontada, llévanos a la casa del Padre, donde no habrá lágrimas, ni luto, ni guerra, solo el cántico que exalta al que está sentado en el trono. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida
beso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa, vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca.
suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.